Bienvenido a Taller School Center. Voz, profesora Irene Sandoval. Les invitamos a que visiten nuestro canal de YouTube, chequen la lista de reproducción, ahí encontrarán cada materia por separado. Por tanto, podrán apoyarse mucho más en sus materias de estudio. Vamos adelante. Metodología del aprendizaje, Unidad 2, Módulo 4. Otras técnicas de aprendizaje. Objetivo: conocer cómo tomar notas y cómo planear un ensayo. Elaboración de notas. El propósito de las notas. El propósito fundamental de las notas es auxiliar a la memoria. Los puntos seleccionados para incluirse en las notas deben ser suficientes para que permitan reconstruir el resto del material. Hacer notas es una de las partes importantes para la reorganización del material. Un propósito en la toma de notas es que el proceso verdadero ayuda a la concentración y esfuerzo que cuando solamente se lee. Los métodos activos del aprendizaje, tales como la lectura en voz alta y la escritura, promueven el aprendizaje y mantienen la concentración mucho más que los métodos pasivos, como leer y pensar. 2. Características de las buenas notas. Las notas deben ser breves y claras. Una vez hechas, son la principal fuente de información. Se deben hacer notas desde el principio, notas que se puedan entender. Las características fundamentales son breves, claras, comprensibles para quien las elabora. Elaboración de notas de libros. No se debe empezar a hacer notas resumen de un libro hasta que se haya leído las partes importantes del mismo, por el método 2I-L-2R. El proceso de convertir las ideas al propio lenguaje asegura la comprensión del material. Si no se puede reexponer las ideas claramente, entonces se ha entendido. Las notas deben registrar conclusiones, resultados, etc. de cada capítulo. De este modo, el esquema pudiera ser algo como esto: encabezado de capítulos, puntos importantes en el capítulo, ilustraciones y argumentos para defender posiciones, resultados y conclusiones del capítulo. Notas de conferencias. Tomar notas en conferencias o transmisiones requiere más habilidad que tomar notas de libros. Con el libro siempre se puede volver a verificar algún punto, pero una conferencia o una transmisión pasan inexorablemente. Repasar las notas después de la conferencia tan pronto como sea posible, antes de que los detalles se borren de la memoria. Arreglo de las notas. El sistema de sangrías es una orientación visual de en qué parte se encuentra la información. Un encabezado mayor a lo ancho de la página presenta una nueva sección. Un encabezado en la orilla de la página presenta un tópico. Sangrías posteriores presentan las subdivisiones del tópico. Es conveniente a veces numerar las distintas divisiones. Organización de las notas. Uno de los mejores esquemas es el legajo de hojas sueltas. Para obtener las máximas ventajas del sistema de hojas sueltas, solamente se debe escribir en un lado del papel y comenzar tópicos nuevos en otras hojas. Redacción de un ensayo. Planeación de un ensayo. La atención al título. El título es lo que marca los pasos que se tienen que dar. Acopio del material. Es conveniente a veces tener en mente títulos de ensayo sobre alguna lección o libro. Conociendo el tema que se tiene a mano, se puede empezar a reunir notas e ideas. Planeación del esquema. En cierta medida, la planeación del esquema para el ensayo está ligado al acopio del material. Se deberá ir desarrollando el esquema mientras se trabaja, pero solamente cuando se tenga todo el material necesario.
se deberá escribir en forma definitiva el esquema. Un esquema es una serie de encabezados con una o dos ideas bajo cada uno, pero básicamente es los encabezados. Los encabezados que se usen determinarán el material cubierto. El detalle que debe interesar es el número de teorías que se consideraron y el número de ejemplos dados. Párrafos. Cada párrafo, por lo general, trata de una idea o expone algo. La lógica de un esquema se sigue por la lógica de sus párrafos. Unidad 3, módulo 5. Pensar con claridad. Objetivo: analizar una argumentación y señalar ciertos errores y presuposiciones, como puntos donde la argumentación carezca de pruebas, falacias casuales, selección de ejemplos inadecuados. ¿Por qué pensar con claridad? Los individuos prefieren las frases a las ideas. Es más fácil aferrarse a cómodas creencias con bases no relacionales que enfrentar la verdad. Existen aquellos que sostienen que la adquisición del saber es algo bueno, aquellos que están preparados para dilucidar sus problemas más que para aceptar argumentos estereotipados y soluciones prestadas. El éxito no solo se puede obtener mediante modelos lógicos y apropiados de pensamiento. Si se quiere pensar con claridad y con eficiencia, se ha de hacer grandes cambios. Es seguro que se puede pensar claramente en un pequeño campo y fallar en otro. Todos tienen áreas en las que se dejan de ser racionales. Es cierto que el pensamiento lógico, partiendo de premisas verdaderas, debe llevar a una conclusión verdadera. En cambio, el pensamiento irracional parte o no de premisas verdaderas, solo puede alcanzar la verdad por accidente. Principios básicos del pensamiento claro. La capacidad de pensar del ser humano está estrechamente unida a su capacidad de utilizar palabras, símbolos e imágenes. La capacidad de pensar está, pues, relacionada con la capacidad de usar los instrumentos inventados por el hombre, palabras, símbolos, imágenes, etc. Conceptos, categorías y definiciones. El ser humano piensa con conceptos. Un concepto es una clasificación que ayuda a entender el mundo que lo rodea. Un hombre forma un concepto para ayudarse a pensar con rapidez y claridad. Se forman conceptos para comunicarse y el éxito de la comunicación depende de la exactitud con que recuerden los conceptos. Las palabras mal definidas impiden el pensar con claridad. Prueba. En el estudio se deben aplicar criterios consistentes para discernir lo verdadero de lo falso. Se deben abandonar las justificaciones ordinarias y sujetar todo conocimiento al más riguroso examen. Es esta actitud de desconfianza y duda ante toda prueba. Y todo conocimiento se debe adoptar y cultivar en los estudios. La gente ignora la evidencia que contradice sus ideas, y que entre más vigorosamente sostenga sus ideas, más renuente se muestra a reconocer la evidencia. Es esencial en el estudio trabajar con todas las evidencias disponibles, esforzándose en sospesarlas y en alcanzar conclusiones provechosas. Pensamiento inductivo. El pensamiento del hombre deriva en gran medida de la percepción del mundo que lo rodea. De la experiencia de los sentidos se refiere cómo es el mundo. Gradualmente, en la medida que se adquieren más y más experiencias, el ser humano las agrupa en categorías, en conceptos generales, en leyes, etc. Y a estos principios generales se llega a través del razonamiento inductivo. Se dice que toda regla de generalización a la que se llegue por una sucesión de observaciones es adquirida mediante un razonamiento inductivo. Por lo tanto,
Una conclusión inductiva se basa en una acumulación de casos que la sustenten. Se recurre a la repetición de hechos como pruebas de hechos futuros. Es muy importante anotar dos características del pensamiento inductivo. Un razonamiento inductivo no es verdadero ni falso. Simplemente se hace más probable a medida que encontramos más casos que lo sustenten. Un razonamiento inductivo está basado en la comprobación de los hechos. Pensamiento deductivo. En el razonamiento deductivo se intenta probar las leyes y generalizaciones que sean del propio interés. En consecuencia, la prueba deductiva tiene las características siguientes. Un razonamiento deductivo, adecuadamente formulado, siempre es válido, ya que es exclusivamente una agrupación lógica. Un razonamiento deductivo no recurre a la evidencia. Al rechazar o aceptar una argumentación deductiva, no se necesita sino considerar su forma lógica. Si ésta es correcta en un sentido lógico, entonces es una argumentación deductiva correcta. Argumentación inductiva y deductiva. Combinadas, ambos tipos de argumentación pueden darse juntos, y es importante cuando han sido usadas cada uno de ellos. Algunos errores comunes en el pensar. Falacia casual. Aquí el error consiste en suponer que, ¿por qué A y B ocurren juntos? A es causa de B o viceversa. Otro ejemplo de falacia casual es suponer que, ¿por qué B sigue a A? A es la causa de B. La prueba de que A causa a B es mucho más difícil de obtener que el constatar simplemente que A y B ocurren al mismo tiempo o una después de la otra. Selección de ejemplos inadecuados. Es natural que se busque una evidencia para sostener una argumentación. Sin embargo, si no se atiende y consideran los ejemplos contrarios, bien podría fallar la propia argumentación al no tomar en cuenta todas las comprobaciones disponibles. Tautología. Una tautología consiste básicamente en decir la misma cosa dos veces, pero dando simultáneamente a esto la apariencia de argumentación. Extensión injustificada del valor de la evidencia. La evidencia conduce a postular la hipótesis que luego se tiene que comprobar. La etapa de comprobación puede ser larga y requiere un conjunto de evidencias adicionales, pero al final se espera la confirmación o refutación de la hipótesis planteada. Argumento de autoridad. Es muy fácil afirmar en una argumentación que X debe ser verdadera porque el profesor Y lo dijo. Tal invocación a la autoridad es peligrosa y merece desconfianza. Métodos para pensar mejor. Comprender todas las pruebas y teorías. Buscar las aseveraciones sin prueba. Considerar pruebas alternativas. La prueba planteada es forzosamente selectiva. Verificar que es una buena selección mediante una lista de pruebas que se haya usado para sostener el caso. Otra lista de argumentos que parezcan contradecir y estar en conflicto con las pruebas planteadas. Finalmente, comparando entre sí las listas 1 y 2. Decidir si la argumentación y las pruebas necesitan o no modificarse. Observar los propios ejemplos. Llevar la argumentación a sus últimas consecuencias. Evitar las palabras y frases emocionales. El uso de palabras y frases emocionales deben ser evitado, ya que coloran y modifican los hechos y las pruebas en su argumentación.
Considerar el tópico de la prueba desde todos los ángulos posibles. Cada problema debe ser enfocado desde todos los ángulos posibles de modo de evitar las deformaciones de un ángulo de visión único. Resolución de problemas. Resolver problemas es tal vez el método que puede utilizarse tanto para el aprendizaje como para la autoevaluación de lo que se ha estudiado, puesto que la resolución de problemas implica la aplicación del conocimiento y de las habilidades. Sirve para comprobar automáticamente la habilidad para reconocer lo que se ha aprendido. Analizar el problema. La primera necesidad en la resolución de problemas es comprender en qué consiste el problema. Solución tentativa. No hay un método fijo para resolver problemas. Ideas de métodos para esto surgen por numerosos caminos y son invariablemente, en cierto modo, conjeturas e instituciones. La solución del problema. Cuando se haya encontrado lo que parezca ser una solución, se debe anotar cuidadosamente, redactarla en todo orden lógico y justificar con todo cuidado cada uno de los pasos que se siguieron para encontrarla. Bien, con esto concluimos esta parte del material. Léanlo como indican las reglas 4 veces. Soy la profesora Irene Sandoval. El material es tomado de los libros de preparatoria abierta. Metodología del aprendizaje. Hasta pronto.